Hola, muy buen día a todos. Permítanme, en primer lugar, dirigirme a los organizadores para felicitarles por la iniciativa de celebrar este evento conmemorativo del 28 de abril con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Por problemas de agenda no he podido acompañarles personalmente, pero al menos he querido hacerlo a través de este medio. En esta oportunidad les voy a compartir los principales contenidos y conclusiones del informe de la OIT con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2019, que este año está dedicado a la seguridad y la salud en el centro del futuro del trabajo. Hay que recordar que la seguridad y la salud es un tema clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en particular el Objetivo 3 sobre salud y bienestar y el Objetivo 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, concretamente la meta 8.8 que trata de proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros y saludables para todos los trabajadores, en especial para los trabajadores migrantes y en particular para las mujeres migrantes y para las personas con empleos precarios. Las estimaciones más recientes sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales apuntan a que este sigue siendo un problema muy serio. Se calcula que cada día fallecen en el mundo 7.500 personas por causa de su trabajo, de las cuales 1.000 personas fallecen como consecuencia de accidentes de trabajo y 6.500 como consecuencia de enfermedades que han contraído en el trabajo, enfermedades profesionales que, sin embargo, siguen estando muy invisibilizadas. Además, desde el año 2014 al 2017 se produjo un aumento general del número de personas fallecidas por causas atribuibles al trabajo, pasando de 2,33 millones en el 2014 a 2,78 millones en el 2017. Además del enorme coste económico, estas cifras también suponen un coste humano, un sufrimiento imposible de medir como consecuencia de la exposición de los trabajadores a condiciones deficientes de seguridad y salud. Y lo más triste y lamentable es que, como ya hemos repetido en numerosas ocasiones, estos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden ser perfectamente evitables. A pesar de las dificultades que todavía afrontan muchos países respecto a una notificación adecuada de las lesiones profesionales que garantice estadísticas fiables, podemos apreciar algunas diferencias entre las distintas regiones del mundo en la incidencia relativa de las causas de mortalidad relacionadas con el trabajo. Si observamos la siguiente gráfica, podemos observar cómo los países desarrollados, que se encuentran en las dos primeras columnas, registran una proporción mayor de mortalidad por cáncer profesional. Estaríamos hablando de más de un 50%, es la zona que aparece identificada en rojo, y en cambio una proporción menor de accidentes de trabajo. Sería una zona verde oscuro que supone aproximadamente un 5%. Por el contrario, en África, estaríamos dentro de las dos siguientes columnas de la gráfica, se registra una mayor proporción de enfermedades relacionadas con el trabajo. Estamos hablando de más de un tercio, es la zona en azul, y de accidentes de trabajo más de un 20%, mientras que el cáncer de origen profesional tiene una incidencia inferior al 15%. Moviéndonos hasta nuestra región en América Latina, estaríamos en el tercer grupo de columnas. En el periodo 2011-2015 se detecta una reducción significativa de los accidentes de trabajo, pero en cambio un aumento de las enfermedades respiratorias, manteniéndose la incidencia del cáncer profesional y también de los trastornos neuropsiquiátricos. El informe de este año está estructurado en 3 capítulos. El primero se refiere a 100 años de seguridad y salud en el trabajo. No podemos olvidar que este año la OIT celebra el primer centenario desde su fundación en 1919 y, por tanto, en este primer capítulo se hace un recorrido histórico sobre el último siglo de historia de la OIT y su significado respecto a la materia de seguridad y salud. El segundo capítulo está referido a los desafíos y oportunidades que plantea el futuro del trabajo y cómo hacer que este futuro del trabajo sea más seguro y saludable. Y el tercer capítulo establece una serie de recomendaciones y de respuestas a estos desafíos y oportunidades del futuro del trabajo y concretamente lo que va a significar para la salud y la seguridad.
Desde su fundación en 1919, la OIT ha trabajado incansablemente por garantizar un trabajo seguro y saludable. De hecho, 3 de las 6 primeras recomendaciones que se adoptaron en la primera Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington en 1919, año de fundación de la OIT, tenían que ver con la seguridad y salud, concretamente la recomendación número 3 sobre el carbunco, la número 4 sobre el saturnismo y la número 6 sobre el fósforo blanco. En sus 100 años de historia y en conjunto con gobiernos, empleadores y trabajadores, la OIT ha adoptado más de 40 normas internacionales del trabajo dedicadas a la seguridad y a la salud. Algunas se refieren a riesgos específicos, como los productos químicos, el cáncer profesional o el asbesto. Otros se refieren a sectores o ramas específicas de actividad, como la construcción, la agricultura o la minería. Tenemos también normas dedicadas, por ejemplo, a las enfermedades profesionales o a la inspección de trabajo. Y no podemos olvidar las normas marco, es decir, aquellas que establecen los principios generales de la seguridad y la salud, como son el Convenio 155, su recomendación y su protocolo, el Convenio 161 sobre los servicios de salud, acompañado también de su recomendación, la propia recomendación 164 sobre enfermedades profesionales y el Convenio 187 y su recomendación sobre el marco promocional de la seguridad y la salud en el trabajo. Además, este año, en la Conferencia Internacional del Trabajo, que tendrá lugar en junio de 1919 en Ginebra, está previsto la discusión y aprobación de un convenio y una recomendación sobre violencia y acoso contra hombres y mujeres en el mundo del trabajo, que será seguramente el convenio y la recomendación del centenario. Además de estas 40 normas específicas, también hemos de recordar que otros muchos convenios y recomendaciones en materia laboral contienen también algunos artículos referidos a la seguridad y la salud. Por ejemplo, el Convenio 189 sobre trabajo doméstico se refiere en su artículo 13 al derecho que tienen los trabajadores domésticos a desarrollar su trabajo en un entorno de trabajo seguro y saludable. El impacto de grandes catástrofes ocurridas en lugares de trabajo como Seveso, Bhopal o Chernóbil, entre otras, provocaron el llamamiento por parte de la OIT a una cultura de la prevención. Además, también durante estos 100 años de historia hemos podido apreciar una evolución de las normas internacionales del trabajo, pasando de un enfoque protector a un enfoque más preventivo basado en la gestión de los riesgos laborales. Además de estas normas internacionales, también la OIT ha publicado un considerable número de repertorios de recomendaciones prácticas, directrices, publicaciones y materiales de formación sobre temáticas de seguridad y salud. Y desde el año 2003, cada 28 de abril, con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y la Salud, la OIT ha impulsado una campaña mundial como herramienta fundamental de sensibilización a gobiernos, empleadores, trabajadores y población en general sobre la necesidad de evitar y prevenir los riesgos laborales. Junto a la Asociación Internacional de Seguridad Social y las autoridades nacionales pertinentes, periódicamente la OIT ha organizado el Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reúne periódicamente a especialistas de este ámbito y que ha dado lugar a importantes declaraciones en esta materia, como la Declaración de Seúl o la de Estambul. El segundo capítulo del informe de este año les decía que está dedicado a una serie de ámbitos desde los cuales se está transformando el mundo del trabajo: la tecnología, la demografía, el desarrollo sostenible y la organización laboral, la organización del mundo del trabajo, de las relaciones laborales. Vamos a referirnos a continuación a las implicaciones que estos cambios están teniendo en el ámbito específico de la seguridad y la salud, tanto respecto a oportunidades que se plantean como a los desafíos que pueden traer consigo. Al hablar de tecnología, no podemos olvidar que asistimos a la cuarta revolución industrial, también denominada Revolución 4.0. Si las 3 revoluciones anteriores surgieron con la llegada de la máquina de vapor, de la electricidad y de las computadoras,
Esta revolución está siendo fundamentalmente impulsada por las tecnologías de la información. Conceptos como robótica, inteligencia artificial, impresoras en 3D, drones, dispositivos, interfaz hombre-máquina, big data, internet o la nube electrónica son cada día conceptos mucho más habituales en los entornos de trabajo. Concretamente, la digitalización y las tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden suponer importantes oportunidades para la seguridad y la salud, por ejemplo, reduciendo algunos riesgos psicosociales, puesto que permiten una mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral o una reducción de los tiempos de trabajo de los trabajadores a sus centros de trabajo. También pueden suponer la retirada de personas de ámbitos peligrosos, por ejemplo, evitando la necesidad de probar las medidas preventivas en los lugares de trabajo o controlando la exposición de los trabajadores en tiempo real. Sin embargo, también pueden aparecer otros riesgos psicosociales como consecuencia del uso de esta digitalización y nuevas tecnologías. Por ejemplo, la percepción de estar siempre disponible o el aislamiento que sufren algunos trabajadores a distancia o los sistemas de control de rendimiento. Además, también puede suponer un mayor riesgo ergonómico, por ejemplo, por el uso de dispositivos móviles o porque estos trabajadores van a hacer un mayor trabajo sedentario con los riesgos de obesidad o de fatiga visual que esto puede conllevar. No olvidemos además también la exposición de estos trabajadores a mayores campos electromagnéticos. La automatización y la robótica de la misma forma pueden suponer la reducción de algunos riesgos físicos, por ejemplo, por la retirada de trabajadores de algunos ambientes peligrosos, así como la reducción de riesgos ergonómicos y psicosociales, por ejemplo, porque ya no van a tener que desempeñar algunas tareas rutinarias o repetitivas. Por el contrario, otros riesgos ergonómicos pueden aumentar, por ejemplo, por la necesidad de interaccionar entre los trabajadores y las máquinas o también una exposición a campos electromagnéticos o un mayor riesgo psicosocial por el temor a la pérdida de puestos de trabajo. El informe también hace referencia a la nanotecnología. Recordemos que los nanomateriales son aquellos materiales con unas dimensiones externas entre 1 y 100 nanómetros que poseen propiedades inéditas, singulares y cuyo desarrollo constituye un importante factor de innovación. Sin embargo, todavía hay escasos estudios sobre los riesgos laborales que estos materiales a este nanotamaño pueden suponer para la salud y la seguridad de los trabajadores. La Agencia Europea para la Salud y la Seguridad, haciéndose eco de algunos pocos estudios, menciona, por ejemplo, los riesgos sobre el aparato respiratorio de los trabajadores. El segundo aspecto es la demografía, que se encuentra en constante evolución, tanto en lo que se refiere a la edad como al género, así también como cuestiones migratorias. En algunas regiones vemos cómo la población en general joven está aumentando, mientras que en otras regiones el envejecimiento es imparable. Y estas diferencias ameritan un tratamiento diferenciado. Los trabajadores jóvenes, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones profesionales respecto a los trabajadores en edad adulta. Sin embargo, algunas capacidades funcionales pueden disminuir con la edad, lo cual pueden suponer riesgos diferenciados para los trabajadores de mayor edad. Además, en todo el mundo persisten las brechas de género en el mercado de trabajo y las mujeres trabajadoras, como consecuencia de su concentración en algunas actividades específicas, van a estar sujetas a un patrón más concreto de lesiones y enfermedades profesionales. Por ejemplo, tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos musculoesqueléticos, tal y como ha señalado la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad. Además, casi un 60% de la población que migra en todo el mundo lo hace para buscar un trabajo. Normalmente los trabajadores migrantes solo consiguen insertarse en puestos de trabajo con mayores riesgos, lo cual también va a exigir un tratamiento diferenciado y una especial atención a estos trabajadores. El tercer aspecto que está influyendo de una manera imparable en el mundo laboral es el desarrollo sostenible. Por ejemplo, el cambio climático también tiene repercusiones sobre la salud y la seguridad.
En lo que se refiere, por ejemplo, al aumento de las temperaturas, se calculan previsiones de que este aumento de temperaturas va a suponer que, por ejemplo, en el año 2030 hará demasiado calor para poder trabajar el 2% de la totalidad de las horas de trabajo, lo cual puede suponer la destrucción de muchos millones de empleos a tiempo completo. Como consecuencia de ello, también se está impulsando de una manera importante la transición a una economía verde, a una economía cuyos puestos de trabajo sean más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, este hecho no necesariamente va a significar que sean puestos de trabajo respetuosos con la salud y la seguridad de los trabajadores, por lo que habrá que seguir haciendo evaluaciones exhaustivas de los riesgos de trabajo a los que están expuestos estos trabajadores. Y el último aspecto tiene que ver con los cambios en la organización del trabajo. Por ejemplo, un exceso de la jornada de trabajo está vinculado a un mayor riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, siendo este riesgo mayor en las mujeres. En enero de este año, el informe de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo hacía referencia a la necesidad de establecer límites a la jornada de trabajo y las implicaciones que ello va a tener respecto a la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El informe también hace referencia a la ordenación del tiempo de trabajo, a la especial atención que hay que seguir prestando a la economía informal y se refiere de manera muy específica al ejemplo de las plataformas digitales que ya existen prácticamente en todos los sectores a nivel nacional y también internacional, pero con una ausencia de derechos laborales de los trabajadores y específicamente en materia de seguridad y salud. En este sentido, apuntamos a la necesidad de establecer una gobernanza a nivel internacional para ordenar este tipo de prestación laboral. Siguiendo con estos cambios en la organización del trabajo, también las formas atípicas de empleo, como el empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal a través de agencias, las relaciones multipartitas o el empleo por cuenta ajena y propia económicamente dependiente, va a suponer una serie de riesgos específicos para estos trabajadores. Por ejemplo, una mayor incidencia de lesiones profesionales, de riesgos psicosociales y de situaciones de acoso. Como consecuencia de todo lo anterior, el informe en su último capítulo hace una serie de recomendaciones para afrontar estas oportunidades y estos desafíos. Por ejemplo, dice que como consecuencia de estos cambios tecnológicos, demográficos, geográficos y cambios en la organización del trabajo, va a ser más importante que nunca anticiparse a los riesgos laborales. Esta anticipación, esta actitud proactiva va a ser un paso decisivo para poder gestionarlos de una manera adecuada. Hace mención especial a los riesgos psicosociales que van a precisar de una especial atención, pero no debemos olvidar redoblar los esfuerzos para evitar la persistencia de los denominados riesgos tradicionales. En segundo lugar, los desafíos que plantea la seguridad y la salud en el futuro del trabajo van a exigir una mayor multidisciplinariedad en la seguridad y la salud. Es decir, ya no se va a tratar solo de conjugar las disciplinas preventivas tradicionales como la medicina, la ergonomía, la higiene y la seguridad, sino que además se van a exigir de otras disciplinas como la psicosociología o el medio ambiente o la sociología, la ergonomía o las neurociencias. A principios de este año les decía que el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo hablaba de la necesidad de generar un derecho universal al aprendizaje permanente. Pues bien, este aprendizaje también ha de darse en todos los ámbitos relacionados con la seguridad y la salud para que los trabajadores vayan desarrollando mayores competencias y formación en esta materia. Será necesario además ampliar los vínculos entre la seguridad y la salud pública. No podemos olvidar también la importancia que siguen teniendo las normas internacionales del trabajo de la OIT en esta materia para dar respuesta a los desafíos. Y por último, será necesario lograr un mayor fortalecimiento de las alianzas entre gobiernos, empleadores y trabajadores con otro tipo de actores.
A modo de conclusión, como vemos, el mundo del trabajo está pasando por cambios profundos. Estos cambios van a traer consigo muchas oportunidades en el ámbito de la seguridad y la salud, pero también enormes desafíos. Algunos riesgos laborales podrán reducirse, incluso desaparecer, mientras que otros van a ir en aumento. Y muchos trabajadores, sin embargo, van a seguir afrontando riesgos persistentes, mientras que otros afrontarán nuevos riesgos. Queda, por tanto, mucho camino por recorrer y ese camino presenta enormes desafíos para la seguridad y la salud, pero en ese sentido es importante que gobiernos, empleadores y trabajadores persistan en sus esfuerzos para lograr un futuro del trabajo seguro y saludable. Muchas gracias por su atención.